Esta enseñanza del día de hoy yo le puse por nombre lealtad, la lealtad. Y, perdón, ya inicié mal, ya estoy viendo un subtítulo. Le llamé ¿cómo somos? Así como pregunta, ¿cómo somos? Que claro que tiene que ver con eso, porque lo dividí en tres pasos. El primero que tiene que ver con la fe, el segundo con la obediencia y el tercero con la lealtad. Entonces, es una pregunta abierta para toda la congregación. En este caso vamos a dirigir el tema a nosotros, ¿cómo somos? Para esto voy a pedirles que vayamos buscando un texto. Va a haber muchos, a lo mejor si alguien los puede ir anotando y los puede ir checando después con calma, si no, no pasa nada, porque algunos nada más los voy a citar, pero no los voy a leer como tal. Pero vamos a buscar Hebreos 11. Vamos a iniciar con ese texto en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los primeros 3 textos de Hebreos capítulo 11. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien, se va a ir desarrollando el tema, como les digo, una cosa nos va a llevar a la otra, y lo que inicia es la fe. Aquí el texto es claro que dice que pues de lo que no se veía fue que surgieron todas las cosas. Pero ¿cómo viene la fe a las personas en general? Ese es, como lo dice otro texto conocido, que pues llega por el oír. Ese texto, si lo quiere anotar o lo quiere ver, es Romanos 10, en el capítulo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos muestra que la fe llega por el oír. Pero por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, vamos tomando camino y desarrollando lo que Dios nos dice a través de la fe. Voy a tratar de ser corto, no muy largo, porque a veces como que damos vueltas en la enseñanza y hay cosas que se nos olvidan, pero que sea enfatizado lo que les voy a comentar. Y como les repito, si podemos ir tomando los textos, anotándolos, y ya con calma en nuestros hogares lo podemos volver a estudiar. Esto es algo que ya hemos venido viendo, incluso existen por ahí unos libros en donde pueden corroborar. Vemos también que existen 4 tipos de fe que se van desarrollando, que es la primera, la fe intelectual, en el cual podemos llenarnos muchas veces del conocimiento de la fe, nos podemos llenar de Biblia, etcétera, tener conocimiento demasiado. Pero esa fe intelectual la podemos ver un ejemplo claro en Santiago, en el capítulo 2 y versículo 19, en donde hace referencia al conocimiento y que dice algo fuerte, que puedes tener fe en esa, ahora sí que en tu fe intelectual, teniendo el conocimiento de la palabra y muchas cosas. Sabemos que existen ateos, existe gente de ciencia que tiene conocimiento de la fe, pero que dice en este texto de Santiago 2:19, dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces esa es uno de los 4 tipos de fe que debemos de identificar, de cuál tenemos, que no está mal, pero que no debe de ser la única. Está la segunda fe, que es la emotiva. Para eso también existen muchos textos que hacen referencia a ese tipo de fe, pero hoy hemos tomado aquí uno que es el de Juan, en el capítulo 20, versículo 25, donde habla de Tomás, cuando no creyó, cuando no creía que Jesús había resucitado, y pues hasta no ver, no creer. Entonces esa se le puede denominar como una fe emotiva. Luego existe otra fe que es la fe muerta. Es esa fe que no lleva obras, la que no da un fruto. La podemos encontrar en Santiago, en el capítulo 2, versículo 26. Santiago 2,
Versículo 26 nos habla de esa fe, que es una fe sin obras y que está muerta. Y está la cuarta fe, que es la fe que sucede durante una crisis. Esa fe que es cuando está en una crisis, nos dice la palabra de Dios que es una fe corta, que tropieza al venir la aflicción. Un texto también muy referente a esto es Mateo 13, el versículo 20 y 23, en el cual da la parábola del sembrador, en donde dice que cuando la semilla cayó, una cayó en tierra fértil y la otra no. Entonces esa también, si nos adentramos en el contexto y todo lo demás, nos muestra que es una fe durante una crisis. Entonces, 4 tipos de fe. Estos tipos de fe tenemos que relacionarlos, formarlas una sola para poder llegar a una fe más madura. Luego, podemos ser salvos a través de la fe también, hermanos. Así lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, en donde dice que si confesamos con la boca y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, vamos y seguimos desarrollando más fe, más textos en donde podemos retomar y ver con claridad que Dios es claro en las Escrituras y nos va dando diferentes contextos y diferentes textos de donde podemos ir tomando conocimiento para saber identificar en qué tipo de fe estamos, en cuál debemos movernos y cómo madurar para unir todas esas en una sola y principal. Vamos a dar paso a lo que vendría siendo la obediencia, porque la fe nos va a dar obediencia. Bueno, antes de pasar a la obediencia, les voy a hacer un comentario respecto a una fe que vemos. Muchas veces nosotros tenemos fe a cosas que estamos viendo en la vida cotidiana. Nosotros los cristianos tenemos una fe ciertamente en lo que Dios dice en su palabra, una fe en lo que vamos a ver a futuro, de acuerdo a lo que también muestran los evangelios. Una fe a las cosas que necesitamos en cualquiera de estas situaciones. Sobre todo muchas veces nos vemos apretados en alguna crisis de cualquier tipo que le quiera llamar, ya sea por enfermedad económica, de trabajo, lo que sea, pero nosotros debemos de tener la fe puesta en Jesucristo, porque Él es el que está a la cabeza de todas las cosas. Ahorita que se acerca, o que ya estamos en los días en los que normalmente las personas empiezan a tener más fe, podemos ver que es algo que pues a veces dentro de las congregaciones hace falta, tener fe a lo que necesitamos, a Dios. Pero les voy a poner un ejemplo tal vez muy burdo, respetando obviamente a todas las personas dentro y fuera, pero veía yo en la semana, ¿qué día fue? El miércoles, el día miércoles, estábamos en Fortín y de repente ve que ahorita todo el mundo anda haciendo las procesiones, etcétera, todo eso. Veíamos cuánta fe se mueve dentro de las personas allá afuera, pero es una fe temporal, pero no deja de ser una fe, porque incluso en ellos también funciona. O sea, no crea que nosotros somos los únicos. Y veía yo algo curioso, por el cual quise desarrollar este tema, que tal vez el ejemplo es algo difícil de digerir, o fuerte, pero es sin lastimar, y es algo que la congregación, que la iglesia no está haciendo. Yo creo que no le está teniendo fe a Dios. ¿Por qué? Obvio, yo no digo que todo el mundo, cada quien de nosotros sabemos, pero dentro de esas procesiones nos sorprendía a un hermano y a mí que estamos presentes ahí, ver cómo en Fortín había una peregrinación de unos taxistas. ¿De dónde creen que había taxistas en la peregrinación de Fortín? Así por lejos que usted se puede imaginar, ¿por dónde creería que había sitios de taxis viniendo desde ese lugar hasta Fortín para mostrar su fe con los demás? Si estamos en Fortín, pues decimos, bueno, pues debe ser el sitio de tal lugar, ¿no? Había taxis de Jalapa, de Medellín, de Coatzacoalcos, había unos de Puebla,
había unos de Papantla. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a cualquiera de esos lugares de la zona norte del estado, como es Medellín, Jalapa, Tajín, todo eso, es difícil el acceso. En coche te haces, porque no hay otra forma de llegar, ni siquiera hay avión. De aquí de la ciudad de Córdoba, allá en tu coche particular, de menos te avientas 5 horas. Ahora imaginen, estos amigos se avientan 5 horas de viaje con su coche arreglado, lleno de globos, lleno de todo lo que le ponen, con sus gastos, con su tiempo de trabajo, porque un taxista no tiene un sueldo fijo, él lo que labora es lo que gana. Si no trabaja, no gana. Con su tiempo, con el arriesgue de venir allá, porque esa carretera está, pero fatal, de hoyos, de baches, de lo difícil del acceso, aunque es muy transitada, no les importa. ¿Por qué? Porque tienen una fe. Pero ¿cuál de estas 4 fe que les acabo de mencionar es la que tienen ellos? Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿es más la fe de ellos de venir desde allá hasta acá que la de nosotros un domingo venir a congregarnos de nuestros hogares, que máximo hemos de vivir 45 minutos de la congregación? Eso ya nos concierne a cada uno de nosotros en nuestros corazones, pero es un ejemplo claro de la fe que hay allá y acá. Yo, como les vuelvo a repetir, no es en todos, cada uno de nosotros sabemos cómo cumplimos y en dónde cumplimos. ¿Ok? Ahora sí, voy a pasar a lo que tiene que ver con la obediencia. La fe y la obediencia van de la mano una con otra. Cuando tenemos fe en Dios, el constante uso de ella y la manifestación que viene va formando en nosotros un carácter obediente, un carácter de obediencia. Ese carácter lo vamos desarrollando a través de la fe. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe en Dios, yo le creo, como decía el cántico, creo en ti. Pero ¿qué pasa? No solamente creemos en ti, debemos creerte a lo que dices. Entonces, no debe de ser una fe muerta, debemos de creerle, no nada más creerle a Él, sino creer lo que Él nos dice. Eso nos va desarrollando esa obediencia. Como por ejemplo, yo hoy, a lo mejor si soy a veces rebelde, no creo que no. Yo bien puede decir, no, pues que predica otro, pero no, yo sé que hay bendición, que debo de ser obediente y que pues no sé, imagínense, no sé si usted se ha puesto a pensar, nosotros no tenemos la vida comprada ni nada, pero si llegara a faltar la autoridad aquí en la congregación, ¿qué haríamos? Más adelante vamos a ver algo referente a eso, qué es lo que haríamos. Entonces, hoy estoy aquí compartiéndoles esto porque creo que es importante para mí y para ustedes que vayamos comprendiendo esto que tiene que ver con la fe en sus corazones y la fe a quién la vamos a tener. Somos más sensibles a recibir órdenes de acuerdo al propósito de Dios y nos va a dar obediencia, se va formando en nosotros. Las Escrituras muestran muchos ejemplos de obediencia, los cuales vamos a ver, y a hombres que formaron ese carácter importante como discípulos de Dios. Vamos a buscar un texto en el cual nos engloba otros textos de otros pasajes y varios ejemplos en uno mismo, valga la redundancia. Vamos a buscar Hebreos 11. En Hebreos 11 nos habla precisamente de lo que a continuación vamos a ver. Esos hombres, los cuales han sido obedientes y qué es lo que han conseguido. En Hebreos capítulo 11, si no tiene Biblia electrónica o si la tiene, algunas arriba en el subtítulo dicen fe. Pero la fe te lleva a la obediencia. Y Hebreos capítulo 11 muestra a esas personas cuáles fueron obedientes por fe. El primero es Abel en el capítulo 4, en el versículo 4. Hebreos 11, que no lo tenía. En el versículo 4 de Hebreos 11 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas,
y muerto aún habla por ella. Es un ejemplo que viene desde los inicios de cuando Dios creó al hombre. Abel hizo ofrenda. Él fue un hombre de fe. ¿Por qué? Porque dio lo mejor. Él sabía que iba a tener una recompensa ante eso. El segundo ejemplo que podemos ver en ese mismo capítulo de Hebreos 11 es en el versículo 17, en el cual hace mención a Abraham. Abraham, el padre de la fe, y dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Sabemos que eso es algo muy grande que le sucedió a Abraham, pero fue un hombre de fe, por eso es el padre de la fe. El siguiente ejemplo que tenemos ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, pero versículo 24, nos habla de Moisés. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Otro hombre más de fe, que vaya que tuvo fe durante toda su vida. Siguiente ejemplo, Josué, en el versículo 30. Seguimos ahí en el capítulo 11 de Hebreos, pero ahora en el versículo 30 nos hace referencia a cuando Josué creyó, y nos habla de los muros de Jericó. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y el último ejemplo que tengo aquí está en el versículo 29, cual dice: por la fe pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En ese texto, en ese versículo hace mención a los israelitas, pero no sé si usted como yo notaron que cada uno de estos versículos iniciaba con algo que lo puede, incluso si lo quiere subrayar, dice: por fe. ¿Qué fue lo que movió a todos estos hombres? ¿Qué fue lo que los hizo creer? Lo que los hizo avanzar y lo que los hizo llevar a victoria, y como decía el primero, que incluso hasta el día de hoy se hace presente. La fe, esa fe a Dios en la cual ellos creían y obedecían. La fe que te hace creer a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es el oír la palabra de Dios. Eso lo entiendes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Obedeces. Una vez que obedeces, te das cuenta de que ambos van de la mano. Es un proceso. Los pasajes muestran el proceso y el avance que sucede de la fe a la obediencia. ¿Qué es lo que nos lleva ahora de la fe a la obediencia? Lo último, la lealtad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9. Lo buscamos, por favor, me acompañan. Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, 9. Bien, dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Eso lo dejamos de lado, nos quedamos nada más hasta el punto donde dice: busca a los que, mostrará su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Como podemos ver, este texto dice que Dios recorre sus ojos, aquí dice sus ojos en la tierra. Dios recorre buscando quién le tiene fe, quién le obedece y quién le es leal, quién le es fiel. No lo digo yo, aquí lo dice la palabra. La lealtad es un punto importante para poner orden en nuestras vidas. Yo busqué aquí el significado de la palabra compromiso, que es lo mismo que lealtad, y en cualquier traducción que busque incluso en un teléfono de Google o en cualquier diccionario, aparece que la palabra original en hebreo es la palabra sharot, con P, S-H, sharot. Esa es la palabra compromiso. Entonces, la lealtad no solamente es una palabra,
sino que te lleva más profundo, profundiza más en lo que es compromiso, el compromiso para con Dios. Estos hombres que veíamos anteriormente, ejemplos claros de fe, de obediencia, también son ejemplos claros de compromiso y lealtad. Dios ama la lealtad, y lo que dice el versículo es que nada es más que Dios. Así en pocas palabras, resumiéndolo, es: no hay nada más allá arriba que solo Dios. La lealtad tiene que ver con un compromiso claro con las personas a las cuales tenemos una relación, con las personas que nos llevamos, con las personas que amamos. Con todas ellas debe de haber un compromiso. Todas esas personas que son importantes para mí. El primero que genera lealtad en el universo es Dios, porque Él sabe responder a favor de las personas que esperamos en Él. Dios es leal. Dios es leal a esa relación. Es el primero que está comprometido en salvar, levantar y socorrer a las personas que... Y sabemos eso claramente porque muchas veces nosotros le podemos fallar a Dios. ¿De qué forma? Como ya les mencionaba anteriormente. A veces nuestra fe decae, a veces le fallamos con no asistir, con ya no escuchar sus mensajes, aunque no asista, con desviarme a otras cosas que no son gratas a Él. Pero ante todas esas cosas, ¿sabe qué? Que Dios es leal. Él es el único, que si nosotros le pedimos, si nos vemos en una situación de enfermedad y tenemos fe y le somos obedientes, Dios nos va a ser fiel, nos va a ser leales y nos va a levantar de aquella necesidad que tengamos. Como les repito, sea cual sea. Yo no sé ustedes, pero yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado algo así, en el cual hemos tenido esa necesidad de Dios y necesitamos tal vez una palabra de aliento, una palabra que nos motive. Y muchas de las veces las personas cercanas, luego a quienes esperamos nosotros esa palabra, ese apapacho, o no están disponibles, o no se puede, o no tienen el tacto, pero siempre va a haber alguien que va a estar escuchándote, que va a estar ahí para cuando tú digas: pues ahora, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no he llegado a aquello? Dios está ahí esperando a que tú le comentes eso, porque Dios es fiel a pesar de que nosotros en ocasiones no lo seamos. Él nos invita a ser leales, no solo a Él, sino a personas que confían en nosotros, como les decía. La primera lealtad que Dios espera de los seres humanos es hacia Él mismo. A Él, el que no traiciona, el que cumple, el que precede, el que en su palabra esperamos, y aquel que te pide la reciprocidad de lo mismo para Él. Él te da, pero también te va a pedir. Pedimos que Él nos pide que lo busquemos. Él es la primer fuente de salvación, es decir, que seamos leales a Él, por ejemplo en situaciones difíciles como les mencionaba. Nuestra confianza debe ser primeramente Dios y la adoración debe ser Dios. Ahora, aquí voy a hacer un espacio y un ejemplo respecto a lo que dice que la confianza debe ser primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo un negocio, voy a decir un ejemplo así burdo, ¿no? Ejemplo, claro. Tenemos algún negocio y vemos que las situaciones no están bien, pero el negocio venía prosperando. De repente, bueno, pues ¿qué pasó? No, ahorita voy a hacer una oferta de esto, lo voy a salir a rematar, lo voy a vender, voy a hacer una campaña de publicidad para vender mi producto o servicio, lo que sea que yo haga, y ahorita de ha hecho de nuevo andar mi negocio, ¿no? Eso es puramente lo que luego nosotros en nuestra cabeza pensamos. Nosotros como cristianos debemos de saber que la confianza debe estar primeramente en Dios. Personalmente yo he aprendido a trabajar en eso, que Dios me ha usado, bueno, no me ha usado, me ha maniobrado ahí en esa área en la cual muchas de las veces espero que nada más me pase a mí esa situación de racha, pero si alguno de nosotros llega a pasar, aprendamos a ser perseverantes y a tener fe sobre todo. Me ha pasado que en mi negocio es un negocio que no es de primera necesidad. Ahí sí, eso ya es real, ya no es un ejemplo. No es de primera necesidad para nadie. Quizás sea útil, pero no es de primera necesidad. Entonces, hay días, como en otros muchos negocios, en los que no hay entradas.
No las hay, y nada más, pues dijeran por ahí, nada más entre la demás gente nos vemos las caras y nada. Y alguien llega y te pregunta o te habla, cotízame esto, aquello, lo otro, pero no cae. Y dices, rayos, o sea, hay cuentas que pagar, servicios, infinidad de cosas, tenemos que subsistir, ¿no? Que comer, que vestir. ¿Sabes qué? Si tú tienes fe y dices, no es por mis fuerzas, no es por lo que yo ahorita voy a hacer, por lo que yo ya estoy maquinando que viene, hablando de cristianos, escuchamos de nuevo de cristianos, de los hijos, porque el mundo así lo trabaja, por eso es de que existen las campañas publicitarias y demás. Pero nosotros, aunque digan, no, hermano, pero es que ¿cómo puedes decir eso? Sí, si tienes fe, Dios sabe cuál es tu necesidad, pero te va a probar un tiempo. Va a decir hasta cuánto puedes aguantar. Te va a probar a ver si tu fe es verdadera. Y me ha pasado que a lo mejor en una semana no cae nada, pero ¿sabe qué, hermano? Inicia la semana y necesitaría yo luego manos para moverme. Yo he aprendido que si le tenemos fe, que si somos obedientes y que si le somos leales, Dios nos va a respaldar. Nada más que durante la prueba hay que estar siempre firmes y aguantar. Es difícil, hermano, porque tenemos familias, debemos de subsistir, pero Dios tiene cuidado de nosotros, como dice su palabra. Incluso que las aves que no cosechan, ciegan, tienen su alimento diario. Nosotros no solamente tenemos alimento, tenemos más cosas, tenemos salud, nos da economía, nos cuida, nos guarda cuando salimos de nuestras casas, pero todo eso conlleva una responsabilidad que es creerle, no solamente creer en él, sino creerle, ser obedientes y ser leales. Avanzamos. Les comentaba en los textos pasados que Abraham era el mejor de los ejemplos de la fe, de la obediencia y de la lealtad. ¿Por qué? Porque imagínense en su caso, en aquel tiempo cuando Dios le habló y le dijo que le entregara a su hijo, no dudó. Y hoy lo hablaba en la mañana con el pastor por un tema que salió, en el cual es cierto, Dios es perfecto, nosotros nos equivocamos. Abraham es uno de esos ejemplos, porque cuando él recibió esa orden, no dudó. Yo estoy seguro que no dudó, no sé, pero él hizo conforme a lo que Dios le había pedido. Lo probó durante ese tiempo, probó su fe, y cuando ya iba a hacer el sacrificio, Dios lo detuvo. ¿Por qué? Porque ahí llegó la bendición. Dios ya sabía que él era fiel, pero todo el mundo lo probó. Entonces debemos de tomar un ejemplo como el de Abraham en las Escrituras, que nos muestra ese amor, esa lealtad, esa fidelidad a Dios. No hay nada que deba ocupar el primer lugar en nuestras vidas, y eso es algo muy difícil que todos tenemos como personas, como humanos, incluso como hijos de Dios. Todos tenemos algo que está ocupando ese lugar, todos. Yo y quien más quiera ver, lo veíamos que por más que nos hagamos los santos, como decía el pastor en la mañana, por más que digamos que yo no caigo, que esto, que el otro, hermanos, somos humanos y tenemos errores y nos equivocamos, pero eso no debe de ser una causa para alejarnos de Dios, porque muchas veces eso es condenación que tenemos en nuestras vidas, y Dios dice en su palabra que no existe condenación para nosotros, ni ahora, ni antes, ni después. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en Dios existe el perdón de pecados y una vida agradable. Entonces, la prueba de la lealtad hace que algo muy valioso te posicione en una posición que a continuación vamos a ver, que yo creo que debería de ser algo que nos motive. Santiago, capítulo 2 y versículo 23, lo podemos buscar, por favor, para que lo comprueben conmigo. Santiago 2, versículo 23. Este versículo sigue hablando de Abraham y de la recompensa que tuvo por esa fe, por esa obediencia y esa lealtad. Escuche, ponga atención de aquella, de la espiritual. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es lo que dice este texto? Bueno, dice: eres mi hijo, tienes fe en mí, crees en mí, crees lo que yo te digo, eres leal y eres obediente, por lo cual yo te corono como mi amigo. ¿Qué es lo que hace un verdadero amigo para con su otro amigo? Está con él. Pero este es un amigo no como en el mundo. Este es un amigo que va más allá, que trasciende desde los inicios, desde siempre, desde la eternidad. Es el amigo en el cual vas a poder tener toda esa confianza, toda esa plenitud de hablar con él, y seguro que te va a tener la respuesta que necesitas a tu necesidad, cualquiera que sea. Entonces, lleves este texto también, es muy importante. Subraya esa parte donde dice amigo de Dios. Esa es como que lo más top en la graduación que puedes tener como cristiano, como hijo de Dios. No solamente te quedas ahí, sino que ya hay comunión. Amigo, amistad se refiere a eso, a la comunión que existe. Cuando alguien es muy amigo con otra persona, existe comunión, existe confianza para platicar cualquier tema que sea. Ojos son los amigos. En el mundo te dejan, no todos, porque existen personas moralmente muy buenas que sí son tus amigos, pero sobre todos esos, tu mejor amigo es Dios. La lealtad te relaciona con Dios en un compromiso de fe. Puede ser que dudes, pero no cambies tu compromiso con Él. En medio de las dificultades, Dios es leal. Hay que huir de los sustitutos en nuestros corazones, que les mencionaba anteriormente. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que está sustituyendo temporalmente ese amor a Dios. Y no solamente les hablo de que sea un amor de que estén aquí siempre así, que no fallen, sean puntuales, porque eso sí es ser leal y todo, pero en cierta manera, si lo haces con la intención de que, pues, para que ya no digan esto de mí, para que me vea yo bien leal, no debemos de ser nosotros leales, ninguno de nosotros, al pastor ni a ningún líder. Nosotros debemos que ser leales a Dios, nada más. Dios es quien debe de ver la lealtad. Ese es un principio que desata las bendiciones cuando le somos leales. Dios es nuestro primer amor y debe estar claro en nuestras vidas, no cambiando el compromiso con Dios, el compromiso de orar, de hablar con Él, de cantarle, de alabarle, de reunirte, de ser responsable en todo lo que tenga que ver como cristiano. Todos los deberes, los cuales ya conocemos, que no tiene caso alguno hacer mención de uno por uno, porque nuevamente sería un tema demasiado extenso, en el cual no nos llevaríamos la finalidad ni el principio de lo que se está hablando. Les voy a hablar de un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de alguien que, como nosotros, estuvo en esa situación, en la situación de amigo, de confidente, de que lo tenía todo, no le faltó nada, pero sin embargo tuvo el error más grande de su vida y ahora pues es mal visto, y sabemos que es mal visto. Ese de quien hablo es un ángel, el cual probó la bondad de Dios, pero no respondió correctamente a esa lealtad, no le fue leal a Dios, no quiso seguir su camino. Y el pasaje en el cual lo vamos a ver, si lo pueden buscar, es Ezequiel 28. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 18, lo vamos a leer. Nos muestra quién es ese ángel del cual hablamos. Ezequiel 28, versículos 14 al 18. Mire, presta atención. Esta versión es la Reina Valera, la misma, pero existen otras versiones como la latinoamericana, Dios habla hoy, todo, que quizás difieren un poquito de la letra, pero es lo mismo. Entonces me voy a ir con la versión que todos tenemos. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 18. Dice así: Tú, querubín grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que temían. ¿Quién creen que es ese querubín del cual habla aquí Dios? Exactamente, es el enemigo. Aquí el texto nos muestra claramente todo lo que le había dado. Le dijo: yo te di esto, yo te di aquello, no te faltó nada, respondía cuando me hablabas, te hice para mi gloria, pero tú no solamente fuiste desobediente, sino que fuiste desleal. ¿Por qué? Porque la obediencia es aquello, lo que no queremos hacer, eso es la desobediencia. Pero el paso que sigue es como que lo contrario a la lealtad, ¿no? O sea, cuando uno se revela, cuando uno es rebelde, eres desleal. Él fue desleal ¿de qué manera? En la cual miró que él podía estar todavía más arriba. Yo, ¿por qué me voy a quedar aquí? Va a decir, es como si yo dijera: el pastor predica muy bien, enseña muy bien, sabemos que es cierto, ¿no? Pero pues yo si en un año, si me meto a un curso o eso, fácil lo derribo. ¿Qué estoy siendo ahí? Estoy siendo desleal. No solamente estoy siendo desleal a Dios, a la iglesia, al pastor, sino que a Dios. Eso nos tiene que tomar muy en cuenta, hermanos, porque aquí hace referencia a ese ángel. Bueno, que era ángel. Pero ¿qué pasa con nosotros? No sea que nosotros, teniendo todo, podamos perderlo por la deslealtad. Dios es bien paciente, lo sabemos, pero va a llegar un punto en el cual todas esas bendiciones por deslealtad van a desaparecer. Y lamentablemente se ha visto algunas veces. ¿Cuántas veces no hemos visto, pues lo que les menciono, a algunos hermanos que pasan situaciones así? Es difícil decirlo porque son nuestros hermanos, o en algún momento fueron nuestros hermanos. Deberíamos de seguir viéndolos como hermanos, aunque ellos ya no nos vean así. Pero pasan esas situaciones en las que, teniendo el lugar bueno, el maestro fiel y verdadero, se alejan de la iglesia y las cambian por cosas de allá afuera del mundo que los están corrompiendo o que de plano ya los corrompieron. Dios detesta la deslealtad, hermanos. Tanto la detesta que arrojó a ese ángel a la tierra y le quitó toda autoridad que tenía para hacer el bien, y él solito agarró una autoridad negativa para hacer lo contrario. Eso es deslealtad. Ahora, encontré también la definición de la palabra lealtad. Eso es normal, la traducción a cualquier diccionario de la lengua española dice que la lealtad es el sentimiento de respeto y fidelidad a propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Nosotros como cristianos tenemos esa lealtad a Dios, que es la traducción, por así decirle, que debemos de tomar. Lo anterior es la traducción correcta española, pero como cristianos debemos de ser leales a Dios, a la causa de Jesucristo. Nunca darle la espalda a aquellos que son importantes en nuestra vida. Lealtad es el sinónimo de nobleza, de rectitud, de honradez y de honestidad, moralmente hablando, pero cristianamente también, porque un cristiano no puede ser esto nada más como cristiano aquí adentro en la iglesia, como dice el pastor, nos estamos aquí, hasta flotamos, allá afuera, moralmente a la sociedad también debemos de ser así. Y vamos a hablar de unos ejemplos. La falta de lealtad describe a una persona que traiciona. ¿A qué traiciona? A la familia, amigos, compañeros, etcétera, todo. Pero lo peor es que
en la vida cristiana hace traicionar a Dios. Les voy a dar unos ejemplos de lealtad moral que también la debemos de tomar, no está descartado. Por ejemplo, como cristianos y como buenas personas en la sociedad debemos de ser un ejemplo meramente, por así que social. Los mexicanos debemos de ser leales ¿a qué? Sí, a Dios, pero moralmente ¿a qué debe de ser leal un mexicano? A la nación. A la nación, es correcto. Un mexicano debe ser leal a la nación, a la patria. Los hombres, hablando de género, del sexo, que es el género hombre, masculino, cuando cumplimos la mayoría de edad, los 18 años, nos sacamos nuestra INE o IFE o lo que sea que esté en este momento, que es la INE, pero también tenemos una responsabilidad civil, social y moral con la patria. Todo varón debe tener su cartilla militar, es un requisito que nos pide la sociedad, el gobierno, y que incluso para los profesionistas y demás ya también es obligatorio. Eso no significa que tengas que hacer el servicio o lo que sea, pero eso ya es otro rol, sino que te lo demanda moralmente. La patria te dice tienes que ser leal a mí. Incluso si alguno de los hermanos varones aquí que están la tiene la cartilla, la primera hoja cuando usted la ve, lo que dice es que si en caso de alguna situación de invasión, etcétera, etcétera, tu deber como ciudadano mexicano, que te acredita como mexicano, es de servir a la patria, a tu nación, y en la cual si te encuentras empleado o como una empresa, tu jefe o patrón debe ser responsable durante el tiempo que prestes el servicio. Es un deber así, que es a la patria. También existe el deber que te dice el gobierno, los políticos, el presidente y todo eso, te dice que debes de ser fiel a la patria. Eso es moralmente. Otro ejemplo, la lealtad al trabajo. Muchas veces existen personas que no son leales a su trabajo. Por ejemplo, yo trabajo, no voy a decir las marcas porque no se debe, pero a tal empresa de refrescos. Pongo la camiseta como normalmente dicen los patrones. Pones la camiseta y eres leal y vendes y haces publicidad y lo que quiera y tienes tu cartera de clientes. Sí, pero de repente la empresa de la competencia de esta me está queriendo jalar y me ofrece más sueldo, me ofrece mejores prestaciones, etcétera. Acepto, pero no solamente acepto, sino que me llevo la cartera de clientes que tenía yo de la otra compañía. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy siendo desleal, estoy siendo malagradecido. No podemos ser así, ni como cristianos, ni como personas. Debemos de ser siempre leales. Por ejemplo, yo le trabajo mucho a una empresa que hace frituras en Orizaba, mundialmente conocida. Ellos le exigen a su personal y a toda persona que entre a esa empresa que le sea leal. No te lo dice tal cual como es, pero por ejemplo, si por alguna situación los operadores de los camiones o algún empleado de confianza o no de confianza, al entrar en su vehículo o con su mochila al trabajo, por cualquier cosa, aunque no lleve el producto de la marca de la competencia, pero vaya la envoltura o lo que sea, porque obviamente tienen un guardia de seguridad en las puertas, el cual les revisa su entrada y salida, para evitar que metan sustancias, armas, etcétera, o que se roben algo, ¿no? Pero si les llega a ver que llevan la competencia entre sus cosas, la empresa no los deja entrar y los amonesta. Los amonesta durante un tiempo. En reducción de sueldo, los mandan a descansar, les dan las gracias, de cualquiera de la forma que sea. Por ejemplo, a los operadores de camiones, si llegan, pues obviamente ellos andan trabajando y compran lo que pueden en el camino, ¿no? Y se les llega a ir una envoltura de algo así, ¿sabes qué? No entras, espérate a que todos los demás carguen y si hay turno, pasa. Pasa, no pasa nada, ok. Pero ¿qué pasa después? Es vetado, ya no puede entrar ese operador con su camión a esa empresa. Es una empresa mundialmente conocida que a todos en algún momento hemos comido esa fritura, que no puedes comer solo esa. Entonces, ellos le exigen la lealtad, no solamente le digo a sus trabajadores, sino a todo el que entra. Luego, la lealtad a la familia. Ese es un punto muy importante que sí debe estar en nosotros como cristianos. La lealtad a la familia es bien importante, sobre todo como matrimonios.
la lealtad a la esposa y la lealtad a los hijos. ¿Por qué? Porque si corrompemos ese principio de no ser leales a Dios, en nuestra familia vamos a ser desleales. Les voy a mostrar Malaquías capítulo 2 versículos 13 y 16, por favor. Malaquías capítulo 2 versículo 13 al 16. Mire lo que dice. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado de ti a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Hasta ahí. Aquí da Dios el ejemplo de cuánto repudia la infidelidad, lo desleal, y nos da un ejemplo que es bien conocido dentro y fuera de la iglesia, que es el matrimonio. Se da muchas veces, en muchas situaciones, en diferentes lugares y en cualquiera de las dos circunstancias, cristianos o no cristianos. Y es terrible, porque la deslealtad en el matrimonio te va a generar un desorden en la vida. Si le eres desleal a Dios, de repente por ahí vas a andar haciendo tus cosas, nadie te ve, supuestamente, pero Dios ve todo. Eso va a ir destrozando tu vida en tu matrimonio, vas a afectar a tu esposa, a tus hijos y a la demás familia que tienes alrededor. Y Dios lo dice aquí, Dios lo aborrece. Entonces dice que claramente nos dice, seamos buenos, seamos obedientes, después no nos preguntemos por qué. Es un principio de todo cristiano que debe de ser leal a Dios. Si le eres desleal, todo lo demás no tiene ningún beneficio. No solo debemos de ser leales a lo antes mencionado, a los ejemplos morales, sino a Dios, no solo a lo anterior como cristianos, sino como humanos. Esto va más allá de lo cual, y no solo, aquí viene algo que es también duro, no solo nos involucra a nosotros, hermanos, porque muchas veces esto lo podemos escuchar de algún predicador, y es duro, y no quiero tocar una autoridad porque sabemos lo que se toca en autoridades, pero hay casos en los cuales líderes de congregaciones, pastores, líderes de alabanza, etcétera, autoridades dentro de la iglesia, vamos a decir, muchas veces tampoco son leales. Y pasa, algunos dejan su congregación, la abandonan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor están por la economía, porque pues a lo mejor allá les ofrecieron en otra congregación un mejor trato, un sueldo, más comodidades. A los de alabanza, a lo mejor allá sí tengo un instrumento bonito y de marca para tocar, allá sí me toman en cuenta y me enaltecen. No solamente al miembro de la congregación que está presente y que escucha se le dirige y se le demanda la fe, la obediencia y la lealtad, sino que las autoridades también. Y como nos ha dicho el pastor, cualquiera de nosotros, y nos ha dado ejemplos de algunos hermanos que en algún momento le han dado una palabra pues incluso de corrección, ¿no? Que a todos nos es necesario en algún momento, para no desviarnos del buen camino. Entonces, nadie queda exento de las consecuencias que pueden pasar cuando uno le es desleal a Dios. Las ovejas deben mostrar lealtad a sus pastores,
Ninguno debe traicionar al otro, como en el matrimonio, como lo hablábamos antes. Sobre cualquier lealtad está en la cima la lealtad a Dios. Si un cristiano no muestra lealtad a Dios, difícilmente va a mostrar lealtad a su esposa, a su trabajo, a su patria, etcétera, todas las cosas que vemos. Y va a causar problemas y hacer sus cosas indecorosas. Pero hay una ventaja: eso no es para nosotros, hermanos. Nosotros sabemos que eso no es para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña sobre la lealtad. Nos muestra que tenemos un Dios fiel y leal a nosotros, que jamás nos va a traicionar. Dios es fiel y Dios no se equivoca y lo muestra. Tan es fiel que así lo dice la palabra. Dios es fiel, lo vemos en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9. Entonces cortito lo puede usted anotar, si quiere, no es necesario que lo busque, pero si no, si hay tiempo lo busca. Es Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y ahí nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Solamente hasta hace unas comas ahí, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, ¿qué pasa? Si yo, cristiano, hijo de Dios, sigo conforme a lo que dice su palabra, tengo fe, le soy obediente y le soy leal, no le fallo, y si fallo y me equivoco le pido perdón, Él nos perdona, como vimos anteriormente. Nos dice que Dios es fiel hasta incluso con las generaciones, 1000 generaciones. Muchas de las veces eso es lo que pasa. Y debemos ser realistas, conscientes y pues saber qué puede pasar, pero hay que reconocer lo que se tiene que hacer para que no pase lo siguiente. A veces las generaciones por ahí tienen algún tropezón, la descendencia. Nos decía el pastor, él ha trabajado mucho y se ha equivocado, pero él siempre se ha esforzado para que su descendencia viva mejor que lo que él vivió y viva en el camino correcto y recto de Dios, para que después no nos preguntemos por qué nuestra descendencia es así, por qué nos está fallando, qué hicimos mal. Bueno, mucha gente dice: pues es que te vas a equivocar, lo que sea, y ojalá fuéramos como un producto que compramos que trae un manual, pero la vida no tiene un manual, así viene. No, se equivoca. Lo que pasa es que la gente no quiere leer el manual. Y es un concepto que está muy arraigado en la mente. El manual que tenemos es la Biblia. Ahí está todo. Incluso como mexicanos, o creo que hasta en otros países pasa, compras una cosa y nunca lees el manual. Lo conectas y de repente echa humo y a la garantía, ¿no? Pues ¿qué pasó? Pues aquí igual nosotros tenemos el manual, echemos mano de él para que no nos sucedan estas cosas. No te preocupes cuando todos o alguien te traiciona, Dios está contigo, así lo dice Deuteronomio 7:9. Dios es fiel. Por otra parte, la deslealtad provoca la molestia de Dios, porque si Él muestra su lealtad a nosotros y nosotros decimos que somos sus hijos, tenemos que formar el conocimiento en nosotros de lo que es la lealtad. Si avanza el siguiente texto de Deuteronomio, ahí mismo donde estábamos, pero el siguiente texto, que es el 10, dice que Él da pago en persona al que aborrece y destruyéndolo, y no se demorará con él, con el que odia. En persona le dará el pago, dice el siguiente texto. Entonces, hay que tener cuidado. Si somos desleales a Dios, Él no va a ser desleal con nosotros. Él es siempre fiel. Así se los decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y en Corintios también lo muestra, ¿no? Si quieren después lo busca, pero en 2 Corintios 1:18 ahí también muestra la fidelidad de Dios. Dios demanda lealtad. Eso es lo que no debemos de olvidar. Al que le debemos obediencia absoluta es a Dios. Ante todas las cosas, sí, obviamente, como personas, como les digo, tenemos trabajos, ocupaciones y cosas que tienen que ver con muchas personas. Sí, debemos de obedecer. Por ejemplo, si en un trabajo te dan una orden, la debes de obedecer, no hay duda alguna. También hay que ser discernir.
lo que te están ordenando, ¿no? Porque a lo mejor te ordenan algo que no es correcto, que es indecoroso, pues eso obviamente no lo vas a hacer. Pero lo que tiene correcto es, lo que tiene razón, se debe de ser obediente y obedecerle, por supuesto. Es mejor obedecerle a Dios antes que a los hombres, porque nosotros nos equivocamos, pero Dios no se va a equivocar. Lo que les mencionaba, podemos tener muchas cuestiones ahí que hagan que tropecemos, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Vamos a ver Hechos 5:29. Aquí en Hechos, en el capítulo 5 y versículo 29, nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está el texto que nos aclara lo que les mencionaba yo anteriormente. Eso es lo que demanda, que debamos de obedecer a Dios antes que a cualquier hombre, sin importar el hombre que sea. Dios es primero. Vamos a seguir. Miqueas capítulo 6 y versículo 8 nos habla de lo mismo. Miqueas capítulo 6. Sí, hay uno que se llama Miqueas, ¿no? Miqueas 6. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto es lo que demanda Dios de ti. Al hacer misericordia y obedecerle y humillarte y hacer justicia, todo eso es lealtad a Dios. De eso nos habla ese texto. Para Dios es muy importante que nosotros seamos fieles a Cristo, a su palabra, que seamos muy fieles a Cristo, a su palabra, al Evangelio y a la causa que es, la causa de Cristo, que es llevar el Evangelio a toda criatura. Esa es la causa a la cual debemos de ser fieles. Por eso debemos de ser fieles a predicar el mensaje, pero sin distorsionarlo. Por ejemplo, no podemos decir algo que esté ajeno a las Escrituras cuando nosotros hablamos allá afuera del Señor. No podemos ser groseros y agresivos con las personas, porque pues Dios no nos muestra que fue así. Debemos de ser discernidos al tacto con el cual se debe de predicar la palabra y el mensaje correcto a Dios. No podemos presentar a otro Jesús más que al que está en las Escrituras, al que está en la Biblia. Cualquier otro que nosotros hagamos mención simplemente no es Jesucristo. Y eso es lo que se hace notar en otras, pues vamos a llamarle, pues en otras sectas, ¿no? Es algo totalmente diferente. Por ejemplo, no podemos ser desleales. Si yo estoy platicando a alguien de la palabra de Dios, no le puedo sacar de repente un comentario que, si no me está creyendo, le digo, no, pues es que mira, por ejemplo, Confucio dice lo mismo que Jesucristo decía: todos los caminos se llevan al cielo, por ejemplo, o Buda. O sea, no podemos hacer así. Nosotros no debemos distorsionar el Evangelio, sino ser fieles a lo que dice su palabra, porque muchas veces nos distraemos, o si no tenemos el suficiente conocimiento, podemos equivocarnos. Pero si nos equivocamos, pidamos discernimiento, pidamos al Espíritu Santo para que nos regrese al contexto correcto de lo que queremos predicar, no distorsionando el Evangelio. Y pues, hermanos, eso es el tema. Tiene que ver, nuevamente les digo, con esos 3 puntos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? ¿En qué posición andamos aún? ¿Somos fieles o no somos fieles a Dios? ¿Somos leales o no somos leales? Acuérdense que a lo mejor en algún tiempo, quien lo fue, quien no, quienes lo fuimos, pues nos engañábamos solos pensando que éramos leales a Dios, pero hacíamos muchas cosas incorrectas. Entonces mi invitación es para que, ahora que lo hemos conocido, que tenemos muchos medios y la oportunidad de conocer su palabra, con cualquier persona, con cualquier medio que usted lo quiera ver o escuchar, de pues saber que la lealtad a Dios
es lo más importante que cualquier cosa. Les mencionaba al inicio, ya son las fechas en las que todo bonito, la prosperidad, la gente habla de la prosperidad, del amor, de la fe, de todo lo que estamos viendo que se mueve allá afuera. Pero no está mal algunas de las actividades que las veamos y eso. El asunto es no nos hagamos partícipes de ello. No dejemos de congregarnos en esta temporada. Cada año nosotros le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha brindado. Han sido años duros, hemos pasado una pandemia difícil, economía dura, hemos vivido pérdidas incluso, hemos tenido muchos problemas, pero Dios es fiel ante todas esas cosas. Perseveremos, tengamos fe, seamos leales, obediencia ante todo. No le está obedeciendo a la congregación ni al pastor, le está obedeciendo a Dios. El día en que usted y yo creímos, que nos acercamos a Dios, que lo tomamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos dio la mano. Él nos dijo, soy tu amigo. Y un amigo no se le traiciona. Allá afuera pueden pasar cosas, pero tengamos siempre presentes que Dios nos va a guardar y nos va a perdonar si nos equivocamos. Pero también dice la palabra de Dios que detesta la deslealtad, detesta que no lo honren, que no le sirva. Él detesta cuando nosotros nos alejamos. Y es cierto, todos hemos tenido en algún momento algún pensamiento de, pues ya no más, o sea, yo veo que no. Sí, gracias Dios porque en algún momento me ayudaste en esto, pero pues como que ya, ¿no? O sea, ya estoy bien, cuando no debe de ser así. Dios es eterno. Y allá en la eternidad, un día cuando estemos delante de Él, nos va a demandar todas esas cosas, como dice el pastor. A cada uno de nosotros nos va a demandar cuán leal fuimos ante Él. Entre tantas cosas más que nos va a demandar, obviamente, como los discípulos y todo lo demás. Entonces, nuevamente les digo, veamos esos ejemplos que les acabo de mencionar. Veamos esa gente que allá afuera no le importa irse corriendo desde Chiapas hasta la Ciudad de México, regresar con ampollas en los pies quemados, el frío, el sol, el hambre, raspándose las rodillas y todas esas cosas. Los respetamos, no podemos hablar mal de ellos, los respetamos, pero si tenemos la oportunidad de hablarles de que no es necesario hacer todo eso, sino simplemente creerle a Dios, de acercarte a Él, de serle fiel, tener fe en lo que dice y de ser leales, no es necesario hacer eso. Dios está con nosotros en cualquier lugar, es omnipresente y omnipotente. Entonces, mi invitación es para todos los que estamos aquí reunidos y para los que nos están viendo y nos van a ver, que oremos a Dios y que encontremos nuevamente ese primer amor en el cual nos hemos alejado. Si Dios ya te hubiese dejado, a lo mejor muchos de nosotros ya no estuviéramos. Y si Dios te quitó algo que amabas, que esperabas, pues por algo. Entonces, la invitación es, hermanos, vamos a levantarnos y vamos a orar.